Bien, nos venimos esta tarde de 17 de octubre al Salón de Actos de Servicios Sociales aquí en Villagarrillo. Tengo a mi izquierda a Hermenegildo Cruz, conocido por todos como Gildo. Que lo hemos estado hablando hace un ratillo, Hermenegildo. Gildo, por favor, Gildo, todo el mundo me conoce como Gildo. Claro, pero todo el mundo con el que tienes confianza. Yo a lo mejor no te conozco como para decirte Gildo. Sí, hombre, a partir de ahora. A partir de ahora, venga, a partir de ahora Gildo. Yo soy Noé. Encantado. Noé. Gildo Cruz, que es el autor del libro que venimos a presentar esta tarde. Victoria. Claro, Gildo, ya tienes tantos libros que ya pienso, a ver, ¿qué título es? No, es Victoria, es el tercer libro que publico. El tercer libro, Gildo. El tercer libro que publico, ¿vale? Pero porque ya te has propuesto ser escritor como tal y... No, lo que me he propuesto es jubilarme y entonces buscarme una alternativa a la cotidianidad, al trabajo. Estás probando. Claro, y entonces... Pero cuanto más pruebas, más posibilidades Claro, tienes de que alguno pegue un bombazo que diga... No, ahora sí me jubilo. entonces me va a incomodar la jubilación, ¿no? Yo quiero una jubilación Eso tranquila. También Yo quiero una jubilación no son mogones, tranquila. Yo quiero que mi público sean mis amigos. Es decir, no quiero no conocer a mi público, entonces no escribo por afición y no pretendo más que eso. He sacado los libros, he sacado los libros a la calle, pero sí por un poco de ego, ¿no? De ego particular y un poco de vanidad, que eso la tenemos todos. Y bueno, y cuando hablo con ellos me dicen que sí, que les gustan, que no está mal. Espero que no sea para complacerme nada más, que de verdad les esté gustando los libros y que bueno, como yo disfruto también con lo que hago, pues me gusta hacerlo y seguir haciéndolo. Gildo, ¿escribes porque tienes siempre algo que contar, algo que transmitir al público que te lee o por el mero disfrute de escribir como tal? Yo creo que por las dos cosas. Yo creo que cuando uno escribe es porque quiere contar algo, ¿vale? Si con lo que escribes no cuentas, no llega a nada, pues entonces es un poco banal, ¿no? Hay gente que escribe, autores que escriben por sacar únicamente lo que tiene en la cabeza. Es verdad que luego coincide con que aquello que has sacado a la cabeza, pues bueno, pues está bien, se puede convertir en un bestseller. Y le interesa a los demás, ¿no? Puede coincidir con que le interesa a los demás. Claro, entonces es lógico que que escribas primero porque te gusta escribir, segundo porque tienes algo que contar y tercero porque con eso cuando además de que escribes y te satisface a ti, pues si satisface también a los demás, pues doble satisfacción, ¿no? Entonces eso te hace que te piques un poquito más, ¿vale? Entonces yo, los primeros libros fue por satisfacción propia, después cuando ya he publicado y a la gente le ha gustado un poquito, pues ya también lo hago por lo que te he dicho antes, por un poco de ego y de vanidad, que es importante, que yo creo que eso es importante. Gildo, este es tu tercer título, los otros dos eran, recuérdamelo, el primero fue... Viejos los caminos. Correcto. Y el segundo, Honesto. Honesto, hace poco en Mogón presentaste también uno, no sé si era Victoria o era el anterior. No, era... En la esta de artesanía, no, era Victoria. Victoria. Quiero recordar yo que estuvimos allí con mi compañero Pepe. Sí, estuvo Pepe y estuvimos hablando un poco, pero era Victoria, lo acababa de sacar, lo acababa de publicar. Que estaba ahí calentito aún, ¿verdad? Eso, acababa de salir y bueno, lo he ido presentando en algunos sitios, casi siempre suelo empezar por mi pueblo, por Jimena, después lo he presentado en Benmás y en García. Y ahora aquí, porque en Mogón no lo he podido presentar este verano, porque quería presentarlo en julio, que iba a coincidir con la exposición esa de la artesanía, pero no hemos podido hacerlo y entonces lo vamos a retrasar, no sé si ya la primavera que viene. Bueno, Gildo, Victoria, ¿de qué trata? Sin desvelar obviamente nada, pero dínoslo de modo que enganche al lector para decir, hostia, tengo que comprarme ese libro. Se circunscribe a una época muy concreta, que es, si me miras a mí, a esa época. Empieza en los 60 del siglo pasado. En la que tú has nacido, crecido y vivido, digamos, ¿no? Eso es. Es decir, empieza en los años 60 del siglo pasado y termina en los años 20. Tienes ahora en torno a 60 y pocos años. 20, 63, justo. Entonces, y termina en los años 20 del siglo presente, ¿vale? Y ahí es donde se desarrolla toda la historia. Y la historia va pues de un chaval no diagnosticado que tiene autismo, ¿vale? Y que en aquella época, como no se diagnosticaban, pues se trataban como si fueran los tontos de la clase, aunque esté mal decirlo. O la gente especial, la gente rara, o la gente rara, ¿sabes? Y se trataban de una manera distinta. Entonces yo me baso en esta historia del chaval durante toda su vida, el recorrido que hace, en esos 60 y tantos años que tiene, ¿vale? Pues bueno, y ahí va desarrollándose la historia de cómo va la gente interactuando con él, cómo él tiene unos sentimientos, cómo esos sentimientos van cambiando con arreglo a la atención que les prestan los demás, cómo hay gente que le ayuda, cómo hay gente que lo denota. ¿Dirías que es un libro cuyo contenido puede ayudar a gente que en su entorno tiene alguien con autismo?
¿Puede enseñarle algo? No pretendo eso, no, porque no es un libro didáctico para llevar un tipo de enfermedad que eso es... Bueno, pero también quizás sí para entenderla un poco más, quizás, ¿no? Sí, para entender a la persona, sí. A eso me refiero. Para entender un poco más a la persona, sí, pero no es nada, no tiene nada que ver con ese tipo de disfunción que es muy particular y muy característica, y bueno, y que para eso están los profesionales. Yo simplemente me he basado en ese perfil de esa persona, ¿vale? Ya lo has presentado, como has dicho, en varios lugares. ¿Qué te dice la gente que ya lo ha leído, Gildo? ¿Te viene? Pues siempre hay gente que a lo mejor no entendió algo y viene con la duda, o te habla de algún personaje que le ha gustado más. ¿Qué te cuenta la gente? Sí, ¿Qué feedback recibe del libro? A mí me gusta interactuar con ellos, y además lo primero que le pregunto a alguien que lo ha leído es que qué le ha parecido. La primera pregunta es, oye, ¿te duermes con él o te llama la atención? ¿Te da ganas de aparcarlo o te va dando intriga? O te incita o te va cogiendo, ¿vale? Y entonces la mayoría me dicen que sí, que a veces tienen que obligarse a parar de leer, porque si no se lo comen en 2 días. Hay gente que me ha dicho que en 2 días se lo ha leído. Y hay gente que me está diciendo que sí, que es muy interesante y que coge temas que les son muy familiares, que se sienten reflejados en el libro. Gente de mi edad, sobre todo, que dice, wow, o sea, es que describes perfectamente lo que yo viví o lo que yo pasé o mis recuerdos. Y claro, eso a mí me gusta mucho. Y luego, como tiene una implicación sociocultural importante y también tiene una carga ideológica muy importante, pues también hay gente que por todas esas vertientes va entrando. Por un lado, por otro, le gusta el libro. En líneas generales, yo estoy muy satisfecho con los comentarios de la gente. Y bueno, y algunas veces pues también le pregunto, bueno, algo que no te haya gustado, ¿no? Porque pienso que me están haciendo la pelota literalmente. Al final, cuando también son amigos, dices, no, eso es que como todos son compromisos, quiero que sea realista, quiero que diga la verdad, sinceridad. Como todos son compromisos, pues yo le digo, tío, algo malo habrá, ¿no? No has encontrado ni siquiera una falta de ortografía, una coma mal puesta. Sí, algo me tendrás que decir. Lo que pasa es que son muy prudentes y no me lo dicen, pero seguro que la han encontrado. Luego a lo mejor una tarde de cervecilla o algo te lo suelta. Es verdad que aquí, en este punto... Este personaje parece que no está muy bien. Eso es, pero por ahora son correctos. Bueno, Gildo, se está llenando ya el salón de actos, vamos a acabar, pero antes de acabar quiero que me digas dónde podemos conseguir tanto este título como los 2 anteriores que tienes. Vale, mira, por internet en Amazon están todos, ¿vale? Los 2 anteriores que los publiqué con punto rojo, pues se pueden comprar en la Casa del Libro, se puede comprar en algunos sitios. Este lo he hecho solamente con Amazon, ¿vale? Y entonces se puede comprar solo en Amazon, por internet en Amazon. Pero yo he dejado algunos ejemplares aquí en la papelería Millennium. Eso te iba a decir, a ver si en las librerías locales no vamos a tener ningún ejemplar. Claro, yo ahí he dejado ejemplares que llevan ya más de un mes con los ejemplares ahí, ¿vale? ¿De acuerdo? Y bueno, y yo aquí en la presentación pues también traigo algunos, pero aquellos que se quieran, lo lógico, o que me lo pidan a mí si yo tuviese alguno, y si no, si me conocen, pues lo más llegado, Gildo tiene un libro, me lo da. Y si no, pues que vayan a Milenio, y si Milenio no tiene, pues Amazon por internet, que es donde compra todo el mundo, está todo el mundo acostumbrado. De todos modos, si ves este reportaje y te pide la curiosidad de leer historias de Gildo Cruz, tú primero pásate por la Milenio, que ya no hay, pues ya o lo llamas Gildo o demás comercios, pero primero a la Milenio. Pero la Milenio, si les faltasen, me llamaría a mí para que yo le lleve. Correcto, así que seas de Villagarrillo, Villanueva, en fin, de la zona de Milenio, por donde nos estáis viendo, a la Milenio de cabeza. Gildo, enhorabuena por tu nuevo libro y que sea todo un éxito. Muy bien, muchas gracias. Celebramos a una persona buena, trabajadora y con muchísimo talento. Hermenegildo Cruz Expósito, o como lo conocemos todos, Gildo. Yo tengo el gusto y también la suerte de presentarlo. Y digo la suerte porque no todos los días se tiene la oportunidad de hablar de alguien a quien no solo admira, sino a quien quiere y a quien respetas profundamente. Gildo nació un 12 de marzo de 1962 en García, aunque sus padres, Antonio y Francisca, ya vivían en Jimena, donde su padre tenía un taller de talabartería. Así que podemos decir que Gildo vino al mundo con el olor a cuero, a trabajo bien hecho y a conversación de pueblo de fondo. Y eso creo, y en sus libros se nota, que es algo que deja huella. Porque quien ha crecido entre el sonido de las herramientas, entre olor a piel recién curtida y las charlas pausadas de los mayores, acaba entendiendo la vida de otra manera.
Y eso se nota en todo lo que Gildo hace, también en cómo escribe. Su abuelo también era talabartero del mismísimo Marqués de Viana y de él heredó su nombre. Y también creo que el talento para trabajar con las manos y seguramente esa paciencia infinita que hay que tener para que las cosas salgan bien, ya sea una montura, un libro o un olivo. Gildo pasó su infancia en Jimena, aunque nunca perdió el contacto con García, donde estaban sus raíces. Y eso también se nota cuando hablas con él. Tiene ese acento y esa manera de mirar que solo tienen las personas que saben de dónde vienen, que pisan la tierra con los dos pies y que no se dejan llevar por los aires del mundo. Con el tiempo se casó con Teresa Vega, a quien todos conocemos y apreciamos mucho. Y precisamente a través de Teresa fue como conocí a Gildo. Lo que no imaginaba cuando lo conocí era que aquel hombre tranquilo, que parecía observarlo todo sin decir mucho, acabaría también siendo alguien importante para mí. Porque Gildo es de esas personas a las que les gusta escuchar antes de hablar, que piensan muy bien todo lo que dicen y que cuando lo dicen lo hacen con sentido y con calma. A veces, cuando uno está hablando con él, nota que lo está observando todo, como si lo grabara en una libreta invisible. Así que ya lo sabéis, si alguna vez habláis con él, puede que acabéis siendo el personaje de alguna de sus novelas, aunque sea camuflado. Gildo se gana el cariño de la gente sin hacer ruido, sin discursos, sin aspavientos, simplemente estando. Siempre amable, atento, con esa forma tan suya de decir las cosas, con verdad, pero sin ninguna mala intención. Eso sí, si algo no le gusta, también te lo dice, sin rodeos, pero con mucho respeto. Y claro, pues muchas veces cuando te dice las cosas te deja pensando, pues es que tiene razón. Profesionalmente, Gildo ha dedicado su vida al olivar, a la tierra, a ese mundo que tanto nos da y que él conoce como poco. Es técnico en olivicultura y en la geotecnia. Ha trabajado durante años en la denominación de origen de Sierra Mágina y ahora es inspector y auditor de certificación de productos en la Fundación Certiolio. Vamos, que si el aceite de Jaén tiene buena fama, seguro que Gildo tiene mucho que ver en eso. Y claro, alguien que lleva toda la vida entre olivos, que ha visto florecer y secarse la tierra, que sabe cuando un árbol necesita agua o cuando solo necesita paciencia, no podía quedarse solo con eso. Había dentro de él otra raíz que pedía salir, y es la de contar historias. Y así, como siempre, sin hacer ruido, empezó a escribir, primero por curiosidad y luego por necesidad, y al final porque descubrió que escribir era otra forma de cuidar la tierra de la memoria, la de los sentimientos y la de las personas. Su primera novela fue Viejos los caminos, que se publicó en 2020, una historia que ya nos hizo ver que Gildo no escribe por escribir, que escribe para recordar y para honrar. Luego vino Honesto en 2023, una obra que confirmaba lo que muchos ya intuíamos, que Gildo tenía voz propia, una voz de verdad, sin artificio. Y ahora, este 2025, nos sorprende con Victoria. Su nueva novela, que sin desvelar mucho, porque no soy la encargada de hablar del libro, no habla precisamente de esto, de resistir, de levantarse y de no rendirse nunca. En sus libros hay campo, hay infancia, hay memoria, hay ternura, pero también hay crítica, hay reflexión y hay verdad. Son historias que podían pasarle a cualquiera de nosotros o a nuestros padres o a nuestros abuelos. Historias que huelen a pan, a tierra mojada, a taberna, a conversación junto a la lumbre. Y eso para mí tiene muchísimo valor, porque en un tiempo en que todo parece ir tan deprisa, Gildo nos recuerda la importancia de mirar despacio, de escuchar a los mayores y de no olvidar de dónde venimos. A mí me gusta decir que Gildo escribe como vive, con calma, con humildad y con cariño. Sus personajes no son héroes, ni falta que hace. Son gente sencilla, de los que madrugan, de los que se manchan las manos, de los que a veces se equivocan, pero siguen adelante. Y ahí está la magia, en hacer grande lo pequeño, en dar dignidad a lo cotidiano.
Y a mí personalmente me hace mucha ilusión estar hoy aquí porque detrás del técnico, del escritor, del profesional está el amigo. Ese amigo que te escucha, que te da su opinión, aunque a veces no te guste en el momento, y que siempre tiene una palabra amable, una sonrisa o una broma a tiempo. Por eso hoy no solo presentamos un libro, hoy celebramos a un hombre bueno, a un trabajador incansable, a un escritor con alma y sobre todo a una persona que hace pueblo, que une y que deja huella en todas las personas que lo conocemos. Gracias, Gildo, por tus libros, por tu forma de mirar el mundo, por tu paciencia y por recordarnos con cada historia que los caminos viejos siguen teniendo mucho que contar. Y que si se recorren con corazón, siempre llevan a casa. Y ahora le paso la palabra a Jero, que va a ser el encargado de hablarnos del último libro de Gildo. Bueno, buenas tardes. Antes de nada quiero mostrar mi admiración por toda tu trayectoria, en todos los sentidos, y lógicamente en tu trayectoria como escritor. Especialmente te voy a dar la enhorabuena por haber escrito Victoria. Bueno, para mí de verdad es que es un placer estar esta tarde aquí presentando Victoria. Si tuviera que resumir mi valoración personal sobre Victoria, yo diría que es una novela interesante, cargada de mensaje y muy reflexiva. Y sobre esta dimensión de mensaje y reflexión es por donde quiero hacer mi comentario. De antemano quiero ser claro. Victoria, esta novela es una novela abierta y cabe interpretaciones muy diversas. Yo voy a hacer la interpretación que he sacado cuando he leído la novela. Victoria narra la historia de un niño que podría responder a un síndrome Asperger o Asperger, como queráis, cuya trayectoria vital transcurre desde los últimos años de la dictadura hasta nuestra España actual. Y además en dos ambientes muy distintos, en dos escenarios ambientales muy distintos. Primero, vive su infancia en su pueblo, en esos últimos años de la dictadura, y después su adolescencia y madurez en la ciudad, donde llega con su familia, como muchas otras familias en ese éxodo rural que se produjo desde el año 50, buscando, lógicamente, un futuro mejor, ¿no? Y coincide con el tiempo, la llegada a la gran urbe, pues con la muerte de Franco y ya prácticamente en la transición. El recorrido que nos hace Victoria nos lleva, por lo menos así lo interpreto yo, por dos líneas paralelas, argumentales de mucho mensaje. Por un lado, la línea que desarrolla todo lo que es el crecimiento personal y social de nuestro personaje central, que es Víctor, y por otro lado hay una visión crítica, diría yo, de todo un panorama político y social de este periodo de la historia de España, ¿no? Desarrollo un poquito estas dos líneas porque quiero llegar a ambas a sendas reflexiones, ¿no? En primer lugar, sobre Víctor. Bueno, hablar del desarrollo personal y social de Víctor me lleva a la referencia que el propio título de la novela lleva implícito, ¿no? Victoria. Si por victoria entendemos la conquista, el triunfo o el logro de los objetivos que una persona se propone, salvando todo tipo de obstáculos y dificultades, la victoria de nuestro Víctor
pues es mucho más significativa, porque además de los desafíos normales que tiene que afrontar, pues lógicamente tiene unos hándicaps añadidos, hándicaps que se derivan de sus propias características específicas por su condición y por toda esa mochila de estigma que le cuelgan los demás o la sociedad. Y como ese desarrollo personal y social al final termina siendo exitoso, yo creo que la novela nos conduce por aquí a un mensaje que va en la línea de, bueno, si en toda persona, independientemente de esa singularidad que tenga, recibe apoyo suficiente, damos oportunidad y nos encargamos de que crezca en sus propias fortalezas, que todas las tenemos, acaba lógicamente creciendo tanto humana como socialmente. Y esto lógicamente nos hace reflexionar en algo muy importante, ¿no? Y es en la comprensión y en la aceptación de la diversidad, o lo que es lo mismo, en la comprensión, la aceptación, la inclusión o el respeto al diferente. Por la otra línea, por la otra argumentación, Victoria lo que intenta es hacer ese recorrido hasta llegar a la situación, esta situación ya más o menos estable y cómoda que tenemos, pero nos lleva hacia donde venimos, al origen, al lugar de donde no debemos olvidar que estuvimos. Nos lleva al pueblo donde vive Víctor, nos lleva a la vida de la gente y a la cruda realidad de ese momento, últimos años de la dictadura, y en las vivencias de los personajes, tanto Víctor como los cercanos a su entorno, vamos a encontrar, pues, lógicamente, todos los causas que van a motivar después en Víctor cómo va a ser la marca que va a llevar a lo largo de su desarrollo, y los demás cuáles van a ser las causas que motivan la búsqueda de un futuro más esperanzador, claro. Por un lado, veremos, o vamos a ver cuando leemos el libro, cuáles son las secuelas que en la niñez de muchas personas, y sobre todo personas vulnerables, dejó el paso de la escuela de aquellos tiempos, una escuela que todavía estaba inspirada en los principios del movimiento, en el nacionalcatolicismo, donde la autoridad implacable y severa del maestro todavía existía, donde el castigo, la disciplina, la letra con sangre entra, la segregación y la discriminación en función de quién eres, cuál es tu familia, pues se sigue produciendo, ¿no? Entonces, en ese momento. Y en el caso de Víctor, niño vulnerable, lógicamente, pues incluso su condición, pues va a sufrir por su condición, digo, el aislamiento e incluso a veces la marginación. Por no decir nada, la única amistad que conserva Víctor de Santiago al final suele ser una amistad interesada. Bueno, pues todo eso va a marcar profundamente toda su trayectoria posterior. Por otro lado, pues la vida de la gente en el pueblo, ¿no? En ese ambiente rural, cerrado, donde los últimos coletazos del franquismo todavía se dejan sentir con furia, ¿no? Pues lógicamente la novela nos conduce a temáticas, pues, que nos hacen ver la penuria, sobre todo de la gente de la clase trabajadora, la gente obrera, la explotación, el abuso de los patronos, desde sus subalternos, los capataces y encargados, que seleccionan, discriminan en función de, bueno,
de los intereses personales y del favoritismo que siempre hubo, y toda la penuria que supone para estas personas que solamente tienen sus brazos y que lo único que reciben son las migajas de algunos jornales de manera eventual que pueden ofrecerles en las faenas eventuales del campo. Bueno, pues todo eso, lógicamente, hace que estas familias salgan del pueblo a la ciudad en busca de un futuro mejor, como he dicho. Después nos pasa a la ciudad, y ya en la ciudad, pues, todo el escenario que nos muestra sobre, primero, los problemas de adaptación a esta gran urbe, la inserción en una sociedad totalmente distinta, coincidiendo con la muerte de Franco, una sociedad convulsionada, con las incertidumbres que supone la venida o la próxima venida de la transición, los miedos al cambio, etcétera, etcétera, hasta, lógicamente, llegar a esa esperanza que supone la ventana abierta con la llegada de la democracia, aires nuevos de libertad y de derecho. Pues bien, todo este análisis desde el punto de vista crítico que yo creo al que nos induce la novela, y siempre, desde luego, siempre, y lo digo manifiestamente, desde un enfoque ideológicamente progresista, pues nos lleva a reflexionar, pues con ese compromiso individual y colectivo que tenemos obligación de tener, pues en un sentido, por una parte, en mantener viva la memoria histórica, y por otra parte, en luchar o trabajar en la defensa de todas esas conquistas que ahora nos parecen fáciles, de todos esos logros que ahora tenemos fáciles en nuestra vida cómoda, más o menos cómoda, quiero decir, y también, lógicamente, en ser ambiciosos, en ir avanzando en otras nuevas. También, Victoria nos hace una referencia a que, bueno, no debemos olvidar reivindicaciones todavía pendientes. Es verdad que quizás esto responde más no a una demanda general, pero sí a una demanda muy legítima de una gran parte de la población, como son esas aspiraciones republicanas frustradas con la consolidación de la monarquía parlamentaria. Así, por tanto, yo creo que esto es una de las dimensiones de esta novela, y cambiando de registro, creo que tiene otras dimensiones. Hay una dimensión intimista muy importante, porque a lo largo de todo el relato, en Victoria nos vamos a encontrar que nos sumergimos en ese mundo interior de los personajes, ese mundo de los sentimientos, de las sensaciones, de los conflictos personales, que hacen que nosotros como lectores, por lo menos a mí me ha pasado, pues nos mantengamos conectados emocionalmente con ellos. Y esto es muy importante cuando se lee un libro. Bien, hablando de la narrativa, yo diría que es una narrativa profunda. Hay un lenguaje que es muy rico en el léxico, que a mí, se lo dije incluso a Víctor, me sorprendió. Hay un uso abundante de recursos, utilización de muchas expresiones y dichos que son muy coloquiales y que nos hacen más expresivo el lenguaje. Eso sí, he observado que hay frases donde, Gildo, hay que leerla con pausa.
con tranquilidad, masticando bien el párrafo para lograr conseguir la claridad en la idea. Y esto... Enrevesado. No, enrevesado no, pero sí muy trabajado, muy trabajado. En definitiva es que yo creo que es una obra muy bien construida, ¿eh? Ya no sé, Por supuesto. Aparte de muy bien documentada, en definitiva lo que he dicho antes, muy bien trabajada. Y voy a añadir, por último ya, porque no quiero cansaros, quiero que vosotros participéis, voy a añadir un adjetivo más. Oportuna. Victoria es una novela oportuna en estos tiempos. Una lectura que yo creo que es necesaria y muy conveniente ahora que parece que crece ese discurso de algunos de añoranza al pasado, y en otros que es mucho más preocupante porque son más jóvenes y que se dejan llevar por una información poco rigurosa, sesgada e incluso tóxica, y se dejan convencer de que la solución a sus problemas actuales viene de una vuelta al pasado, o incluso de solicitar un régimen, yo diría dictatorial, antes que un democrático. Gracias. Bueno, pues ahora viene ese momento que me toca abrir el pico a mí, y después de lo que me ha precedido, pues me va a costar muchísimo trabajo. Me va a costar muchísimo trabajo porque, como dice Jero, las emociones son difíciles de sujetar, y cuando hablan también de uno, pues está entre dos se establece una disyuntiva: o te lo crees o no te lo crees. Me conviene creérmelo. Me conviene creérmelo, pero bueno, se plantea esa disyuntiva y ya está. Hace poco estuve en una obra de teatro en donde el director de la obra dijo, cuando terminó la obra, dijo: que sepáis que esto se hace gracias a vosotros que estáis aquí aplaudiendo nuestro trabajo. Pues es una gran verdad. Esto se hace gracias a vosotros, porque si no, a ver a quién voy a emplazar yo aquí, en un sitio como este, para una cosa, bueno, que me he propuesto que sea mi retirada de jubilación. Y entonces, intentando hacerlo lo mejor que puedo y sacando un poco de vuestro criterio, que me da orgullo y vanidad, es decir, que me saca el orgullo y también me saca la vanidad propia, pues intento hacerlo lo mejor que puedo. Pero sí que es cierto que sois vosotros de los que puedo abusar, mis amigos y compañeros, y os tengo que decir que os quiero a todos y que muchísimas gracias por estar acompañándonos aquí a los tres que estamos dando un poco la cara hoy, ¿vale? Muchísimas gracias. Rosa, en tu Facebook pusiste que no sabías si iba a estar a la altura. Es que es una cosa diferente. Bueno, pero lo pusiste, ¿vale? Y yo te tengo que decir que te conocía, y que cualquiera que te conozca, cualquiera, sin distinción ninguna, está y estamos muy orgullosos de ti, ¿vale? Porque tú sí eres una mujer honesta, sencilla, pero sobre todo eres una mujer muy valiente, y lo demuestras cada día, porque estás al frente de unas situaciones que no son muy gustosas para todo el mundo, y personas como tú, como Teresa,
y como todos los que dedicáis a la política, que en definitiva estáis trabajando para nosotros durante todo el tiempo, durante todos los días, pues son necesarias. Por lo tanto, eres una mujer valiente. Y tienes que sentirte muy a la altura, porque no estás a la altura, estás muy por encima de la altura en la que tú decías que no ibas a estar. Por lo tanto, muchísimas gracias por tus palabras, que me han emocionado muchísimo. Qué gran crueldad, vuestra merced, regalar un libro a quien no puede ver. No te preocupes, querido Sancho, que todos los aquí presentes han visto que no son molinos, que son gigantes. Esto va por ti, Jero. Yo creo que la mejor manera de describir lo que tú acabas de hacer ahora mismo es un reto importantísimo. Ha sido un reto importantísimo para él. Tú has hablado de algo que yo hablo en todos los libros y que lo tengo siempre por norma. Hablar de sentidos. Y quizá el sentido de la vista es el sentido más preeminente, es el que más utilizamos siempre, es con el primero que llegamos. Por lo tanto, cuando se nos priva de ese sentido, parece que se nos priva de la vida. Pero nos damos cuenta que hay más sentidos. Y muchas veces cuando la preeminencia no está, lo que hay detrás tiene que salir hacia adelante. Y en su conjunción siempre aparecen las sensaciones y los sentimientos que nos traen esas sensaciones. Y yo no creo que sean menores, porque tú has descrito con mucha sensibilidad y mucho sentimiento lo que te ha parecido Victoria. Además, yo creo que, empezando por mí, nos has dejado estupefactos a todos. ¿Vale? ¿Vale? Entonces, es importante tener todos los sentidos, pero también es importante saber utilizarlos, ¿vale? Y yo lamento mucho que tú te hayas quedado sin el sentido de la vista, pero eso no te ha quitado ni un ápice de sensaciones ni de sentimientos. Y yo, pues por tus palabras, por el hecho de que te haya sí, te ha hecho el valiente, ¿vale? Envalentonado a hacer la presentación de un libro que no sabías ni cómo ibas a leerlo, ¿vale? Pues te lo agradezco. Yo por lo menos te lo agradezco infinitamente, pero yo creo que además las personas que hoy están aquí sentados también te lo han agradecido infinitamente, porque ha hecho una lectura del libro que creo que ya no hay nadie de los que estáis aquí que os vayáis sin comprarlo. ¿Qué pedazo de negocio voy a hacer yo hoy? Bueno, pues Victoria son muchas cosas, ¿verdad? Que Victoria son muchas cosas. Es el libro que yo quería escribir. Es el cuarto libro, es mi cuarto libro, aunque solamente es el tercero que publico, pero es mi cuarto libro. Y Victoria era el libro que a mí me aficionó a escribir. ¿Qué es lo que pasa? Pues que cuando uno no sabe escribir, no puede empezar a escribir por lo que quiere expresar, por lo que quiere decir, porque posiblemente no podrá llegar a donde quiere llegar. Entonces, he experimentado con Viejos los Caminos, con Honestos y con el tercero que se llama Dualidades, que no lo voy a editar por ahora, ¿vale? Hasta que he llegado a Honestos, donde yo pues ya hasta que he llegado a Victoria, donde yo ya me he sentido como escritor aficionado un poco más hecho, ¿vale? Y donde creo que sí que me he podido expresar y llegar hasta donde yo quería llegar y decir lo que yo quería decir. La primera que leyó Victoria fue Nieves. Y cuando
cuando yo le di Victoria a Nieves, estaba súper nervioso. Me tiré 2 o 3 semanas que no vivía. Nieves es muy rápida leyendo, también por eso se lo di a ella. Y me tiré 2 o 3 semanas que no vivía, porque era para mí muy importante, Nieves, lo que tú me dijese. Es muy importante lo que tú me dices siempre. Pero también era muy importante lo que tú me dijese sobre Victoria. Y bueno, pues Nieves me dijo cosas bonitas sobre Victoria, cosas que yo quería escuchar. Y bueno, pues ya está. Pues hoy Victoria está aquí a vuestra disposición. Cuando somos jóvenes, cuando nacemos con un corazón muy blandito, muy permeable, muy maleable. Tenemos un corazón que lo único que quiere es aprender, que lo único que quiere es vivir, tener experiencias. Pero no sé por qué avatares de la vida, porque yo creo, bueno, sé que somos unos puñeteros, ¿vale? Y como somos unos puñeteros, pues nos dedicamos, por unas cosas o por otras, a ir endureciendo ese corazón poquito a poco, poquito a poco, poquito a poco, hasta que se hace tan duro como el cristal o como el diamante. Y cuando una cosa es tan dura, tan dura, tan dura, con el más mínimo golpe, es decir, con el más mínimo toque, se rompe en 1000 pedazos. Y nos pasamos, cuando ya somos mayores, cuando somos adultos, mucha parte de nuestra existencia, de nuestra vida, intentando que no nos den ese golpe, porque ya el corazón lo tenemos muy duro. Entonces intentamos que no den. Pues Victoria habla de eso. Lo había entrevisto en lo que ha dicho Jero, ¿vale? Victoria habla de bullying, ¿vale? Habla de bullying en el colegio, de bullying en la niñez, con los menores, pero también habla de otro tipo de bullying. Habla de un bullying social, que también existe, que es eso que va endureciendo el corazón. Los grupos, los colectivos, la sociedad en general, endurece mucho la vida a los demás. Y ahí también hay bullying. Y también habla de otro tipo de bullying, que es el institucional, que también existe. Las instituciones, lo que creamos con el dinero de todos, para educar, para conservar, para cuidar, también ejercen esa presión sobre nosotros. Pero hay otra cosa, porque ya no me quiero extender mucho más, que también es muy importante. En un mundo tan globalizado como en el que estamos, en un mundo tan cercano, en un mundo tan diverso como en el que estamos, en un mundo tan variopinto, tan en color que tenemos, ¿vale? Hay un elemento que es importante que conservemos, porque sin ese elemento perdemos lo más importante que tenemos las personas, que es la humanidad. Si las personas perdemos la humanidad, dejamos de ser personas. Pero no dejamos de ser personas para ser animales, no, los animales son mucho más humanitarios que nosotros. Dejamos de ser dignos de llamarnos personas, ¿vale? Y ese elemento es la dignidad. No podemos perder bajo ningún concepto la dignidad. La dignidad es el referente que tenemos para poder llamarnos personas. Y Victoria también habla mucho de dignidad. Muchísimas gracias. Yo, antes de que empiece el turno de palabras, es que no me quedo a gusto si no hago un par de agradecimientos. Primero a ti, me ha llegado al alma ese pasaje del Quijote. Que me lo he inventado, que eso no está en el Quijote. Y otro agradecimiento es que me siento arropado y acompañado por tanta gente estupenda como hay esta tarde. Y por último, deciros que efectivamente yo no puedo leer, yo no he podido leer el libro, me lo han leído, pero para eso tengo el apoyo incalculable de mi mujer, Feli.
Bueno, pues muchas gracias también, Gildo, por tus palabras, de verdad, que me he emocionado. Y es un placer también compartir esta presentación con Jero, con dos personas tan experimentadas. Y bueno, pues es un placer para mí estar aquí esta tarde. Ahora vamos a pasar a un turno de preguntas para, bueno, que ya aprovechamos que tenemos aquí al autor del libro, a Gildo, y que nos responda a todas las dudas o todo lo que queráis saber, o a quien todavía no hayáis leído el libro, si tenéis alguna curiosidad, le podéis preguntar lo que queráis. ¿Quién rompe el hielo? Si no lo rompo yo, que yo tengo preguntas. Fernando. Primeramente darte la enhorabuena por esta última novela. No tenía de leerla por falta de tiempo, pero la recomiendo al 100%. Y eso, por darte la enhorabuena, y tengo una curiosidad un poco personal y me gustaría que la fijaras si tú, con la trayectoria que tienes de las 3 o 4 novelas que has escrito, te sientas como escritor. Esa siempre es la pregunta, y yo siempre digo la respuesta que a mi mujer no le gusta. Yo siempre digo que uno es escritor cuando te lees las novelas. Es decir, uno escribe, pero para que uno se considere escritor tiene que estar expuesto al público. Puedes ser un escritor para ti, pero si esas novelas no llegan a nadie, no las lee nadie, pues es muy difícil calificarte como escritor. Yo te agradezco mucho que tú recomiendes la novela. Conforme están hoy en día las cosas, yo, bueno, lo hago aquí el anuncio, busco un influencer que lea la novela, que le guste y que lo cuente. Porque lo más importante de esta vida es contarlo, porque si no lo cuentas, entonces escribo por afición, empecé escribiendo por afición, escribo por sentimiento, escribo porque me gusta, escribo porque me siento realizado, y también escribo porque os guste a vosotros, ¿vale? Pero a mí me encantaría, bueno, pues eso, pues que no siempre abusara de los mismos, porque al final abuso siempre de los mismos, ¿no? Pero que bueno, que sí, que cierta vanidad sí que me está saliendo, Fernando. Estoy escribiendo la sexta ya. Esta es la cuarta y estoy escribiendo la sexta. No, tengo que trabajar en Antena 3 o en la 4. Bueno, esto que acabo de decir no lo he dicho, ¿eh? Venga, más preguntas. Venga, pásale el micrófono a tu madre. Bueno, yo lo felicito al público porque además de todo el esfuerzo que supone, porque hay que reconocer que ponerse a escribir y darle forma, y darle contenido y terminarla, publicarla, es un esfuerzo que yo siempre lo he visto titánico, las cosas como son. Pero habéis dicho una cosa que es la memoria. Yo, Gildo, siempre lo que he visto es que tenía como tantas necesidades interiores de dejar un reflejo, primero un homenaje al pasado, un homenaje a los mayores. En las otras novelas se lo he visto a sus padres, a toda una generación, porque también es verdad que en este momento, más que nunca, estamos hablando de 60 años, 50 años, 70 años, donde la gente de ese pueblo estaba en blanco y negro, era todo gris, en la pobreza extrema, vivían del terruño puro y duro, de la sequía, era pues lo que eran nuestros pueblos en aquella época. Y ahora estamos donde estamos, y yo a él, el valor que le he visto es que está actualizando esa memoria, que no se pierda. Y yo ya la pregunta que me gustaría que extendiera un poquito más es ese día a día en el colegio, esa primera parte que tiene que ver con la primera reforma educativa, que tiene que ver, que lo ha dicho muy bien Jero, ese profesor tirano, clasista,
que marcaba las diferencias, un poco de esa parte que yo creo que se inspiró de aquel entorno donde tú viviste, si nos puedes contar algo de aquella vivencia. ¿Te refieres a mí? No, de aquí, lo que nos cuentes por qué y de dónde, aquel momento que lo ha reflejado. Si tú quieres participar, no, por favor. Es que el problema que tengo es que como no sé, mi mirada está perdida, no sé a quién nos dirigir. No podría hablar de esa etapa. Es que tú puedes hablar. No, tú que has escrito. No, pero tú eres una autoridad en eso. Dicen que la niñez, al final, es el fuerte de las personas. Todos estamos ahí. Es decir, todos vivimos todos estamos desarrollando la vida en relación a cómo pasamos la niñez. Ahí es donde se van acumulando todos los aprendizajes. Ahí es donde tenemos el corazón maleable, ese corazón que es permeable y ese corazón que va cogiéndolo todo, ¿no? Y que luego, conforme se va endureciendo, como he dicho antes, pues va ya necrosando algunas de esas cosas, ¿vale? Entonces, está claro que eso te marca muchísimo, te marca muchísimo. Y en aquella época, pues yo hablo de un profesor que no estaba bien, una persona que tenía problemas, ¿vale? Y que esos problemas, pues, que los pagaba, eran los que menos se podían defender, porque ya lo veréis en la novela, cuando se enfrenta a otro tipo de persona, ahí ya no está ahí, ¿vale? Entonces, claro, esa persona está enferma, pero también en aquel momento había profesores excepcionales, de los que todos nos acordamos, pero profesores que peleaban por la educación, profesionales como la copa de un pino, que trataban a los niños como lo que eran, y que ayudaban mucho a las familias a educarnos a los que estábamos en el colegio. Los padres nos educaban, pero en aquella época los padres estaban mucho más pendientes del trabajo, porque había muchas más necesidades, porque los días no eran de 24 horas, eran de 25, ¿vale? Y entonces pues se les escapaban entre las manos, y muchas veces no tener, y además en aquella época pues había muy pocas casas con perro y gato. Había 5 chiquillos en cada casa. Y entonces ahí pues tenían que trabajar de una manera muy ardua, tenían que estar pendientes de muchas cosas, y tampoco no había mucho dinero. Había mucho trabajo pero poco dinero. Entonces en la escuela participaba mucho en la educación de los chavales, que ahora no digo que no, ¿vale? Que también lo hace, ¿de acuerdo? Pero de otra manera, ¿vale? Entonces, pues que yo marcaba mucho la infancia de las personas. Y si además esa persona era pues un niño que tenía una dificultad, que además esa dificultad por aquello entonces no se diagnosticaban, no tenían ni idea qué es lo que le pasaba. El niño estaba un poco más ausente, el niño se desplazaba, el niño no atendía. En definitiva, y lo digo así de crudamente, el tonto de la clase, o los tontos de la clase, ¿vale? Y entonces se trataba como eso, se apartaba, se le quitaban un montón de oportunidades. Jero lo ha explicado muy bien. Se le quitaban un montón de oportunidades, e incluso era carne de cañón, porque si ya tenías gafas te decían gafotas, si ya eras gordo te decían manteca, y si, pues imagínate uno que no se enteraba, pues entonces pues ya está. Entonces yo creo que aquella época, como la novela habla de mí, no de mí, sino el reflejo de mi edad, ¿vale? Y todos los de mi edad nos vemos reflejados, porque educativamente en aquellos años fueron años donde cambió muchísimo la educación, ¿no? Claro. Y ahora te digo que sigas tú. Yo fui más coetáneo con Víctor que tú. Claro. Efectivamente, mi infancia y mi escuela probablemente coincidió con la de Víctor. Y solamente os voy a contar una anécdota. No quisiera con esto generalizar, que esto era pues todo el profesorado, todo el plantel de maestros de la escuela, ni mucho menos, ¿no? Pero yo con 9 años fui expulsado de la escuela por escribir en un papelito: Mari, me gustaría darte un beso.
Eso era duro. Eso era duro. Pero claro, el maestro que procedió así, con el beneplácito del director y lógicamente con la connivencia del cura, pues no era singular, no era como otros maestros que eran bastante más tolerantes, claro. Pero sí es verdad que eso existía. Mira que sí se llamaba Mariano el maestro. No voy a decir el nombre. Probablemente hay aquí personas que estuvieron más o menos conmigo. Por aquí está Joaquín Castro. Sí. Bueno, no nombremos a nadie. Ya no sé qué voy a hacer con los micrófonos. Tanto micro. Bueno, yo he sido la encargada antes de hablar del autor, pero sí quería remarcar algunas cosas que, bueno, que a mí me han sorprendido, que me han marcado del libro. Nada más empezar y nada más abrirlo, el libro está dedicado a Teresa, que todo lo puede, y ya pues, bueno, nada más abrirlo, pues, bueno, no me impresionó ni me sorprendió porque sé, además, no recuerdo cuánto tiempo hace, pero tuve una conversación con ellos en la que Teresa decía que habían sido muchos los años en los que Gildo había aguantado, entre comillas, su ritmo de vida, el que la había acompañado, el que siempre había estado para ella, y que ahora en esta etapa de la vida pues era ella la que iba a estar acompañándolo en que alcance uno de sus sueños y que pueda hacer lo que a él le gustaría hacer, que a lo mejor antes por falta de tiempo, por los hijos y demás, no había podido ser. Otra de las cosas, acabáis de hablar de ella, es del papel de los maestros y del papel de los compañeros en el colegio y de cómo eso nos marca. En el libro la palabra Asperger aparece casi al final, porque pues al principio del libro, cuando nos cuenta la situación de Víctor y cómo es Víctor, pues es lo que habéis dicho, que antes se trataba como al tonto de la clase, como alguien, bueno, el que dejaban atrás en la fila, el que ningún compañero quería estar con él. Pero vemos a lo largo de la historia como cuando encuentra a una persona que sabe ver sus potencialidades y lo que le interesa y lo que le apasiona, pues al final es una persona que consigue destacar en algo y que consigue desarrollar muy bien un trabajo porque encuentra una persona. Además, ahí está también el papel de la madre, que siempre lo ha apoyado y siempre ha visto en él lo que había, y luego el papel de otra persona que yo tampoco quiero desvelar para cuando leáis el libro, pero bueno, que me parece eso muy interesante, el papel de los maestros. Aquí veo algunos maestros, veo a Nieves, que es alguien con quien hablo siempre y siempre dice que cada uno tiene sus potencialidades, que no todo el mundo tiene que ser bueno en matemáticas, ni tiene que ser bueno en lengua, ni que cada uno tiene, que todos tenemos algo bueno y que hay que saber ver las cosas buenas de las personas. Y luego otro de los puntos del libro que también me ha llamado la atención ha sido la historia de la amistad, de cómo dos personas que tienen una amistad, pero como para una de las personas es una amistad sincera, una amistad que a lo largo de los años no se olvida de ella y está, que es una amistad que le ha marcado y que muchas de las cosas que hace a lo largo de toda su vida es por esa amistad. Y luego vemos que de la otra parte, pues a lo mejor la amistad no era tan sincera o era de una forma... Una amistad interesada. Era una amistad interesada, como ha dicho Jero, que era una amistad por la que esa persona esperaba conseguir algo y al final, pues... Bueno, entonces esas son las cosas que a mí más me han marcado del libro y las cosas que yo he visto. No quiero hablar más para no desvelar la historia a los que no la hayáis contado, pero sí que
habla ya del papel de los maestros, y sí que me gustaría que hablara Gildo un poco de esa amistad entre Santiago y Víctor. Bueno, las amistades son peculiares y el grado de la amistad, el grado de intensidad de la amistad, pues también tiene mucho que ver con la sinergia y con la simpatía y con todas esas cosas, y también con las implicaciones. Como he dicho antes, nos interesa, tenemos que convivir sí o sí, y tenemos que hacerlo en grupo y tenemos que hacerlo en comunidad. Si no, difícilmente podríamos. Y entonces, pues, la amistad que hay en el libro, pues sí, es una amistad de necesidad, pero es una amistad de necesidad recíproca, porque uno la utiliza para sentirse bien, para sentirse reconocido, para dejar de estar apartado, y el otro la utiliza para seguir siendo el líder, ¿vale? Entonces, como bien habéis dicho, es una amistad interesada, ¿vale? Y claro, la interpretación de esa amistad es muy distinta. Es decir, uno tiene una amistad que le interesa mantenerla mientras le interese, y otro tiene una amistad que la necesita imperiosamente porque le ayuda a salir de su situación. El libro no utiliza la palabra Asperger hasta el final por eso mismo, porque al final es cuando sabemos que es un Asperger, pero al principio no. Y entonces yo tampoco. Lo único que he hecho ha sido describir las situaciones para que parezca. Pero claro, parece porque vosotros ya lo conocéis. Claro. Entonces, como vosotros ya conocéis lo que es el Asperger y cuáles son los síntomas, pues inmediatamente lo vais en la primera renglón, en las primeras 3 líneas lo vais a ver, ¿vale? Pero claro, era un niño y estábamos hablando de los años 60. Entonces no he querido ser un poco fiel a toda esta historia, a toda esta trayectoria, y al final también se nota que es Asperger. En todo el libro se nota que es un Asperger, ¿vale? Y lo que he intentado que sea un Asperger no es porque tenía que ser un Asperger. Yo he pensado que a lo mejor aquella persona que era más retraída, que estaba allí por Asperger, a lo mejor no era, ¿no? Era porque era así. Pero lo entendía porque lo mismo que hay ahora tenía que existir antes. Y entonces, pues, por eso eran vilipendiados, eran maltratados, eran abusados, por eso mismo, por ser distintos, por ser diferentes. Y bueno, he querido que Víctor sea un Asperger de éxito. He querido que sea un Asperger de éxito. Es decir, he querido que por lo menos lo que ya sabemos de ellos, que lo tenemos que seguir esforzando y tenemos que seguir porque sabemos que son personas muy inteligentes, que lo único que necesitan es un empujoncito, un poco de comprensión, para que se sientan a gusto en esta sociedad que no hace nada más que endurecer corazones. Es eso, no es otra cosa. ¿Vale? Pues qué gran idea. Enhorabuena. Gracias. Y aquí tienen otra pregunta. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, yo quería hacer la siguiente pregunta sobre tu libro. Yo no lo he leído, obviamente, pero por lo que he escuchado y demás, he leído algunos libros de este perfil, como Palabras de Caramelo, de un escritor que se llama Gonzalo More, y inspirado en la historia de un niño también discapacitado en un campamento de refugiados, y en el que conoce a un animal y a partir de ahí empieza a interactuar desde su discapacidad. Entonces, yo lo que quería saber sobre tu libro, si hay un salto en el tiempo en la historia, y dónde está la voz narrativa realmente de tu historia, si hay varias voces narrativas o hay una voz narrativa única, y si hay un salto en el tiempo. Muy bien, sí, hay un salto en el tiempo porque el libro, es decir, que escribe durante todo el periodo de vida de este personaje que es Víctor, desde la niñez hasta que es adulto, ¿vale? Por lo tanto, empieza en los años 60, del siglo pasado en España, con todas aquellas cosas, con todas aquellas características que estaban allí, presentes en esos años. Estábamos al final de una dictadura y queríamos democracia, y estábamos mucha gente peleando en las calles y en muchos sitios reivindicándonos para hacer muchas cosas, reivindicándose
que me he querido atribuir una cosa donde yo no estaba, yo era un niño entonces, ¿vale? Pero sí que estaban otras personas, nuestros padres, esforzándose por eso. Y bueno, y transcurre de una manera temporal, ¿vale? Y progresiva hasta que ya es una persona adulta, ¿de acuerdo? Empieza en los 60 y termina en los años 20 de este siglo, ¿de acuerdo? La narrativa es personal, es decir, yo hablo siempre en tercera persona, ellos tienen sus diálogos, pero yo soy el que va narrando el proceso del tiempo, las opiniones, los pensamientos y todas esas cosas, ¿vale? Y ellos establecen sus diálogos entre ellos. ¿Y qué más me has preguntado? Ya está. Sí, pues sí. Sí, y luego los personajes pues son muy variopintos, es decir, hay muchísimos personajes. Hay algunas cosas que tengo mucho cuidado, porque como el libro tiene una carga política importante, es decir, tiene una carga ideológica muy importante, como bien ha dicho Jero, el libro de izquierda, ¿vale? No puede ser de otra manera si soy yo el que lo escribe. Y no soy capaz de escribir de otra manera. Y entonces, pues como tiene esa carga ideológica muy importante y puede haber muchas verisimilitudes con personajes de aquella época que están todavía vivos, es decir, hay maestros de aquella época que están vivos, ¿vale? Y maestros que ellos en su subconsciente o en su consciente tendrán y sabrán qué es lo que han hecho y cómo han actuado y cómo han hecho las cosas, ¿vale? Y cuando nos ven a nosotros, los alumnos por la calle, pues algunos te saludan, si tienes la conciencia tranquila, y otros no te saludan, ¿vale? Porque yo creo que son conscientes del daño que hicieron en su momento, y a lo mejor ahora, que ha cambiado mucho la época, que hemos cambiado mucho los tiempos, que hemos cambiado mucho las maneras de pensar y las maneras de ver, ¿vale? Pues a lo mejor sienten vergüenza, ojalá la sientan la vergüenza, ojalá, ¿vale? No lo sé, pero yo... Eso es humanismo y romanticismo, y yo quiero estar dentro del romanticismo, ¿vale? Y creo y pienso que sienten vergüenza, ¿vale? Y entonces pues ya está. Entonces yo lo que he intentado con mucho respeto es no nombrar a muchos de los personajes, ¿vale? Digo el maestro, no digo Juan, digo el maestro, ¿vale? Porque no quiero que con los nombres tan comunes, tan reiterativos, repetitivos que tenemos en España, haya por ahí alguien que se dé por aludido. Y no quiero que nadie se dé por aludido, porque al final esto no deja de ser nada más que una afición, ¿vale? Y entonces no quiero dañar ningún tipo de sensibilidades, pero sí que es cierto que quiero contarlo y que quiero que se sepa. Jero lo ha dicho muy bien. Creo que ahora las nuevas generaciones quizás hemos tenido un déficit de comunicación con nuestros hijos o con nuestros nietos, y necesitamos a esos abuelos, el abuelo ese ahí que esté dando la vara continuamente y que esté contando cosas que tienen que saber, ¿vale? En mi anterior libro, en Honesto, hablaba de la memoria posicionada. La memoria posicionada decía que era aquella que nosotros no tenemos, que no lo poseemos, pero que sí que hay alguien que la tiene. Entonces hablaba como ejemplo, hay cosas que son mías, que pertenecen a mi vida, pero que yo no las conozco, que yo no las sé, y para saberlas tengo que acudir a mis padres y decirle, oye padre, yo estoy vacunado de la meningitis, por ejemplo, ¿no? Es un ejemplo, ¿vale? Y luego después, cuando mi padre ha sido mayor, yo he intentado tener muchísimas conversaciones con él para que su memoria esté posicionada en la mía, porque así yo soy capaz de, con criterio, contarle a mi hijo lo que pasaron, lo que sufrieron y las alegrías que tuvieron también, ¿vale? Entonces es un poco esa es un poco la manera de todas estas cosas, ¿vale? Muchas gracias. Damos por terminado, que ya se lo hacemos largo, ya está por terminado ya. Bueno, pues me ha dado Gildo el micro para que dé por terminado la presentación. Pues nada, volver a reiterar nuestro agradecimiento, el mío personal a Gildo por elegirme para estar en este momento tan importante para él, también agradecerle
a Jero por acompañarnos y sobre todo a vosotros por echar este rato aquí con nosotros, que un viernes a las 7:30 de la tarde que se vea este salón lleno, pues bueno, pues uno se siente muy arropado y con mucho cariño de vuestra parte, así que muchas gracias y Gildo, nos vemos en tu siguiente novela. Claro que sí.